¿qué tal? ¿Cómo están? En este Sin Vueltas, luego de un pequeño receso a modo personal, vamos a tratar temáticas muy importantes. En primer lugar, obviamente, conocer la visión del oficialismo y de la oposición tras la llegada de Sergio Massa al Gabinete Nacional. Mucha expectativa por un lado y un desánimo y descreimiento de que puedan cambiar las cosas por otro lado. Pero en el programa del día de hoy vamos a meternos en otras problemáticas que tienen que ver con la gente. Vamos a estar hablando de la cuestión de género, también la cuestión de vivienda, del transporte y las fuertes críticas que hay desde diferentes municipios de toda la provincia prácticamente contra la empresa Gasnor. Algo que acá en nuestro programa y a través de Informate Salta venimos publicando hace mucho tiempo, ¿no? Cómo esta empresa puede dejar a los vecinos sin atención y no escuchar, ¿no? Reclamos, quejas por parte de los usuarios. Así que esa es la propuesta del programa y empezamos rápidamente con el análisis. En primer lugar de Lucas Godoy por el parte del oficialismo y luego de Miguel Nani desde la oposición sobre la llegada de Sergio Massa al Gabinete Nacional. Doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, arrancamos con Sin Vueltas de esta semana con el tema que ha sido, no sé si será de la semana, del mes o por lo menos del último tiempo. En materia política / económica, lo más importante. Y para ellos estamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Lucas Godoy. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, Federico? ¿Bien? Bien, estuviste en dos momentos importantes esta semana. Primero, la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, nada más ni nada menos, ¿no? De Sergio Massa, como presidente en el Congreso, en la Cámara Baja del Congreso. Y después un acto de asunción donde hace mucho la figura de un ministro no generaba, la designación de un ministro no generaba semejante expectativa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo viste ambos momentos? Digamos? Bueno, con expectativas justamente, ¿no? Me parece es la palabra, ¿no? Sí, creo que se ha generado eso. No solamente en la política, en la nuestro gente sector, del kiosco llega más, o sea. Sí, efectivamente, en sectores empresariales, en sectores del agro, en propio periodismo, pero también en sectores informados, en la propia sociedad que yo he tenido conversaciones privadas que me preguntan, y bueno, ¿qué te parece? Y eso es positivo, en primer lugar. Aspiramos a que las decisiones que tome, que ya ha manifestado una hoja de ruta respecto de déficit, respecto de ordenar la economía, respecto de acumular reservas, han sido bastante claras. Aspiramos a que esas medidas tengan un funcionamiento, porque lo necesita la Argentina. Digo, hay distintos números que nos pueden mostrar el crecimiento de nuestro país en términos de empleo, en términos de balanza comercial, en términos de exportaciones, pero hoy tenemos dos temas centrales que afectan y mucho a las economías familiares. El alto nivel de precios, el aumento de precios, la inflación, y hoy por hoy lo que tiene que ver con el nivel de reservas, que responde a múltiples factores. Pero la verdad que la Argentina hoy necesita que un equipo económico, un equipo político que ha llegado al ministerio pueda tomar esas decisiones de manera articulada con otras carteras que antes estaban separadas. Esto es fundamental también. Producción, agricultura, para desandar este camino, sobre todo en el nivel de precios y por supuesto en el nivel de reservas. Lo que queremos es que nos vaya bien a todos, es decir, a que a la Argentina le vaya bien, que la familia le pueda alcanzar a llegar al fin de mes el sueldo del laburo, que puedan ir al supermercado, que puedan tener el plato de comida todos los días, mandarlo a los chicos a la escuela. Eso, básicamente. Y a la oposición, respondiendo a tu pregunta, sí creo que tenían una cara de pocos amigos, porque desde hace un tiempo para aquí se empezaron a comportar de manera bastante desestabilizadora, ¿no? Donde la búsqueda es que le vaya muy mal a quien gobierna, lo que significa que le va mal a la gente, pero para tener una oportunidad política, ese oportunismo puro. Tanto es así que nosotros, desde el bloque en la Cámara de Diputados, intentamos sentarnos a conversar innumerables veces para
consensuar distintas leyes, aquellas que pidió el propio Massa y otras tantas, medioambientales, productivas, etc. Y hemos obtenido respuestas totalmente negativas. Ojo, quiero ser bastante claro, no es todo el arco opositor de Juntos por el Cambio. Hay sectores que tienen esa voluntad. ¿Cuál es el problema hoy? Que aquellos sectores que no tienen esa voluntad, que buscan entorpecer, que buscan que le vaya mal a la Argentina para tener una oportunidad política, son las voces que priman, aglutinadas mayormente en el sector más duro de la oposición, que es el PRO, que es el macrismo. Así que espero que esas diferencias internas puedan primar aquellos que tienen voluntad de diálogo y de consenso. Bueno, falta poco para terminar este año. Algunos dicen, bueno, ya en Salta lo electoral ya estaría lanzado, ¿no? Después de lo que es las vacaciones de julio. En lo nacional falta un poco más. ¿Cómo ves que vamos a transitar en Salta, en particular lo que resta de este 2022? ¿En qué sentido? ¿En cuál de todos los sentidos? Político, electoral, ya aparecieron algunos que quieren ser, algunos que ya largaron, no sé, Orozco decía, diputado decía, estoy en campaña, quiero ser gobernador. A mí me parece interesante que lo que puedan hacerlo es plantearlo más cerca de fin de año. Todavía lo había apresurado, incluso en Salta con elecciones que podrían ser adelantadas abril, mayo, ¿no? Sí, probablemente lo sean, desdobladas seguramente. Desdobladas ya, seguro, sin paso casi seguro. Pareciera que vamos a eso, ¿no? No me preocupa a mí si hay paso, si no hay paso, sino que existan, que aquellos que proponen que se eliminen las pasos brinden cuáles son las soluciones para resolver las internas, las partidarias se entiende, pero las internas de frente. Eso es un tema que lo dejo a quienes en la legislatura proponen la eliminación de las pasos, que no es un tema de agenda, esto es lo que quiero decir. Me parece que la gente claro, no está interesada en nada. si tenemos paso o no. Esto es una discusión ya más bien endógena. Yo creo que lo que tienen que hacer aquellos y aquellas que tienen responsabilidad política es ponerse a pensar en cómo podemos ayudar a resolver los problemas que tenemos en la Argentina y en Salta. A partir de ahí, si uno intenta resolver, bueno, en definitiva, va a decantar naturalmente si quieren ser candidatos o candidatas y seguramente sus chances serán mayores. Pero ponerse a pensar hoy en ser candidato es un poco irresponsable. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Bien, seguimos en Sin Vuelta y ahora vamos a analizar desde el otro lado, ¿no? ¿Qué piensa Miguel Nani, de la Unión Cívica Radical, integrante de Juntos por el Cambio, quien también estuvo participando, ¿no?, de esta secuencia de actos importantes en Buenos Aires? Bueno, vamos a escuchar la otra campana. Recién teníamos la voz de Lucas Godoy, él integra el Frente de Todos, y ahora Miguel Nani, de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, la visión, la renuncia de Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para asumir como ministro de Economía y otras funciones más. ¿Cómo la viviste, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sorprendido como todo, angustiado, con mucha pena esto, porque la verdad es que no se entiende qué hace el gobierno, ¿no? Uno no entiende muchas cosas. Y la verdad es que lo que hicieron hoy, esta semana, lo que le pasó al gobierno es sacaron al presidente de la Cámara de Diputados, una cosa anómala, para que ocupe la cartera de Economía. Así sacaron un bombero que no tiene oficio de bombero para que apague un gran incendio. Esa es la verdad, ¿no? Lo insólito de todo esto, que nunca entendí, la algarabía, la alegría, aplaudiendo, los festejos, ¿no? Cánticos. Como si realmente hubiésemos bajado el dólar a la mitad, que no existe inflación. Digo, hace 32 meses que están gobernando, ¿no? Y en 32 meses el resultado hasta hoy es que el gobierno aumentó la pobreza, aceleró irresponsablemente la inflación, el dólar por las nubes, la matriz energética rota, impagable, y han dejado a la macroeconomía del país totalmente inconsistente, ¿no? Recién hablábamos, con Lucas Godoy decía, la palabra es toda la expectativa que genera la llegada de Massa, pero te escucho con un discurso totalmente opuesto, digamos, no les genera ninguna expectativa, ningún ánimo de pensar, no saquemos lo electoral, sino que la situación del país pueda mejorar con Massa en ese lugar. Estamos tan mal, Federico, que desesperadamente necesitamos creer en algo, creer en alguien y que alguien nos saque de esta crisis.
Pero esa expectativa, que es el microclima únicamente, el Frente para la Victoria de la política, porque es un microclima de los aplausos, de la alegría, de la asunción VIP que tenía, que tuvo Massa, no se condice con lo que siente la gente en la calle, ¿no? Que no puede parar la olla al final del día o al mediodía, ya no hablemos de llegar a fin de mes. Entonces digo, la alegría que tenía el Frente para la Victoria en la asunción de Sergio Massa no se condice con lo que está pasando en la calle, ¿no? La inflación le pega hoy a los sectores productivos, no se puede planificar nada, a nuestros agricultores aquí en Salta, a nuestros artesanos para sus insumos, a los trabajadores, a tus trabajadores, entonces digo, a tu empresa, entonces digo... ¿No tenés argumentos para creer que esto sea la salvación de nada? Yo creo que eso, no esperemos la salvación de nada, creo que el gobierno, espero que encuentre la línea de la normalidad, porque si en este estado de cosas, Federico, lo vimos todo, la Argentina en primera fila vio el ringside del gobierno, ¿no? Era el vice contra el presidente. Sí, fueron semanas. La consecuencia esta, y después uno, cuando baja la espuma, empieza a preguntarle, che, ¿para qué la pusieron a Batakis? ¿Para qué le mandaron al Fondo Monetario que haga un papelón? ¿Para qué mienten que hablan con el Fondo Monetario y después el presidente del Fondo Monetario tiene que aclarar que con él no hablaron nada? Esas son las cosas que no se deben hacer porque la economía, en muchos aspectos, funciona en expectativas. Sí, confianza, ¿no? credibilidad. Entonces, como en todas las cosas, entonces digo, eso le está ocurriendo hoy al gobierno. Sí, tengo que reconocer que Sergio Massa tiene otra dimensión, ¿no? De funcionario, ¿no? Un funcionario, te diré, de primera línea, experimentado. Eso sí, ahora, vos para irte a Bolivia en avión no tan solo necesitas un piloto con muchas horas de vuelo, sino que tu rumbo sea el adecuado. Es decir, si vos tenés muchas horas de vuelo, pero encaraste para el sur, bueno, es difícil que llegue a Bolivia. Y si el avión no está en buen estado... Bueno, entonces digo, acá, Federico, lo que pasa es que hoy puede haber en la cartera de Economía un hombre experimentado, pero el rumbo tiene que ser bajar retenciones, sincerar el dólar, sincerar las tarifas, ¿no? ¿Qué rol va a tener la oposición, ustedes, en la Cámara de Diputados? Bueno, podemos decir en el Congreso, en ambas cámaras, en función de que suponemos que Massa, para algunas de las decisiones que tome, necesite algunas medidas. Hay quienes dicen que ustedes solamente, junto por el cambio, actúa con fines electorales, sin importarle incluso las consecuencias de medidas que podrían ser beneficiosas para la gente. ¿Qué decide eso? Mirá, cuando... Van a ser una oposición responsable, básicamente, la pregunta. Si no hubiésemos sido una oposición responsable, Federico, el helicóptero de Alberto yo hubiese pasado hace un año, no ahora, ¿no? Te lo pongo un ejemplo para que magnifiquemos esta crisis. De la Rúa, en el 2001, con una oposición que era intolerante, se fue con helicóptero con 50.000 millones de dólares en el banco. 50.000 millones de dólares en el banco. Sergio Massa ahora está viendo cómo hace para traer 1.000 millones de dólares del Banco Central. O sea que mirá la magnitud de la crisis. De la Rúa tenía déficit cero, no sé si te acordás, famosa frase. Él lo único que recaudaba era lo único que gastaba, ¿no? Entonces digo, para que magnifiquemos esa crisis, por supuesto que no quiero ponerle tinte a las crisis ni de radicales ni de peronistas. Lo que te quiero decir es que Juntos por el Cambio es una oposición que no busca rupturas, que busca equilibrio, que busca continuidades. Entonces, que cuando tuvimos que firmar el acuerdo con el fondo y el kirchnerismo no quería, fuimos nosotros los que le prestamos la rueda de auxilio al gobierno. Mirá lo que pasó con el presupuesto, cuando Máximo Kirchner se encaprichó, digo, son ellos los que tienen que dejar de pelearse. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. Obras en Circunvalación Noroeste y Paso Bajo Nivel. La nueva autopista ya tiene marcado el trazado entre Avenida Bolivia y la Ruta Provincial 28. Continúan los trabajos sobre el puente que conectará la nueva autopista con la Circunvalación Oeste. El Paso Bajo Nivel a la altura del acceso al barrio Granbur está en plena ejecución. Se construyen 2 puentes y se colocaron caños de desagües pluviales. Estas obras forman parte de un plan de conectividad vial para potenciar el desarrollo y crecimiento de la provincia. Gobierno de Salta. Gobierno presente. A separar toda la basura en casa. A separar y cuidar el medio ambiente. Restos de comida acá. Plástico, papeles allá. Restos de alimentos
me traes allá. Bueno, arrancamos el segundo bloque de Sin Vueltas y vamos a hablar de un encuentro muy interesante que se realizó en estos días en la ciudad de Buenos Aires, donde desde diferentes provincias del país se reunieron mujeres con diferentes cargos, con diferentes funciones, para hablar, ¿no?, sobre todo del rol de la mujer en cuestiones vinculadas a economía y cómo pueden salir adelante y qué acciones se realizan desde los diferentes estados, ¿no?, municipales, provinciales y nacionales en esta materia. Para ello estamos con Consuelo Escribano, desde la provincia de Córdoba. Ella es directora de Economía del Conocimiento de Córdoba, precisamente. Primero, para que nos cuente un poco sobre estas jornadas realizadas días atrás en Buenos Aires, como habíamos dicho. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Federico? Bueno, te saludo a vos y a toda la audiencia del programa. Gracias por la invitación. Y así es, como vos estuviste contando, estuvimos vivenciando 2 jornadas bastante intensas de trabajo, de compartir experiencias. Fuimos 50 funcionarias que nos juntamos en el Ministerio de Economía esta semana. El objetivo fue realizar el primer encuentro presencial de la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género, para generar un espacio de encuentro colaborativo. Lo que hicimos fue hacer un repaso para mostrar, compartir lo que están haciendo las distintas provincias de la Argentina en cuanto a distintas políticas públicas que tienen perspectiva de género, y aparte se sumaron distintas funcionarias del gobierno nacional, también de distintas áreas, como por ejemplo la AFIP, el Ministerio de Desarrollo Social, para compartir esas experiencias también. Fue muy rico porque la verdad que es muy diverso, la Argentina obviamente es muy diversa, cada territorio tiene su componente en particular, que necesita regularlo con políticas públicas bastante específicas, pero más allá de esas especificidades, lo bueno fue compartir qué podemos hacer en conjunto, que de alguna manera las provincias, las políticas que se llevan adelante para realmente asignar los recursos de manera eficiente y que realmente se logren los objetivos. Cuando hablamos de género, estamos hablando de desarrollo económico, de incluir a más personas en el desarrollo, generar más oportunidades, que las personas tengan independencia económica para su desarrollo profesional y personal. Y un poco lo que se compartió ahí fueron esas distintas políticas que se llevan adelante y fueron tan variadas. Obviamente, a veces el protagonista de cuando hablamos de las mesas de género y de políticas públicas con perspectiva, claro, uno de los grandes temas que se tocaron fue el tema del presupuesto con perspectiva de género. El rol de la mujer, porque un poco también es la idea de sacarla del rol en los puestos laborales tradicionales y su inserción en diferentes puestos. No solo también hay una lucha por puestos jerárquicos y demás, pero en rubros que antes no estaban, ¿no?, abiertos quizás, o se consideraban que eran básicamente para un hombre. Se habló muchísimo de eso y cómo se va cambiando y cómo se generan políticas para promover eso. Sobre todo se habló del tema de cómo es la inserción y la incorporación de más mujeres en el sector, como vos decís, tradicionalmente masculinizados, como por ejemplo lo es el sector de la construcción, obviamente el sector de la construcción, el sector de toda la parte del transporte y el sector de la tecnología. Nosotros, ahí sí pasando un poco más a lo que es mi métier, mi trabajo, sí, de todos los días y un poco la experiencia que yo fui a compartir, nosotros, ¿por qué hacemos esto? Nosotros en el sector de la tecnología y la economía del conocimiento, lo que vemos, la tesis que tenemos que realmente es un transformador social. Si vos trabajas en tecnología, estás trabajando en un sector que realmente promueve el ascenso social en un país como con la situación actual con la que estamos atravesando. Es lo que necesitamos, que más personas, más talentos, más chicos y más chicas decidan elegir carreras vinculadas a la tecnología, porque son realmente, hoy es un sector que le va muy bien, que está conectado con el mundo, que permite el ingreso de divisas a nivel nacional y que realmente te conecta con trabajos, con clientes como yo digo, desde todos los sectores de todos los países. Y para lo que es el sector de las mujeres y las diversidades, permite incluso que pases a ser vos jefa de familia, claro, en tu estructura, y requiere y promueve la capacitación constante. Si bien se han logrado conquistar nuevos espacios, muchos espacios, tenemos que seguir trabajando por eso. Resaltabas que este es el primer encuentro presencial porque el año pasado se realizó de manera virtual, obviamente por la situación sanitaria que atravesaba el país. Entiendo yo que poder ir tomando esa fotografía año a año les va a permitir tener de alguna manera, ¿no?, cómo se va evolucionando. ¿Qué notas si es que participaste el año pasado en ese primer encuentro? En este segundo, las diferentes provincias se van animando a hacer más cosas, hay más funcionarias que promueven este tipo de acciones. La verdad que los cambios en poco tiempo se ven y se ven en los números. Cuando se arrancó esta mesa,
cuando la dirección empieza a preparar esta invitación, no había provincias en Argentina que tuviesen su presupuesto con perspectiva de género. Hoy ya son 16 presupuestos de la Argentina, de los estados subnacionales, que ya tienen perspectiva de género, y eso va creciendo. Todo eso se logró porque detrás, además de la mesa, hay toda una institucionalización de lo que es el tema de género en lo que son los organismos públicos. Entonces ya dentro de las áreas, dentro de las carteras, empiezan algunos a tener rango ministerial, un ministerio de género, de diversidades, de mujeres, o por ejemplo puede ser una secretaría o una dirección, y eso permite que personas que estudian esto, que son profesionales en esto, empiecen a realmente hacer un aporte para que toda la política pública de manera transversal incorpore la cuestión de género para realmente lograr achicar esas brechas. Muchas gracias y bueno, Gracias. por compartir tus experiencias y propiamente lo que ocurre en la provincia de Córdoba. Seguimos con más Sin Vueltas. Bueno, estamos cerrando el Sin Vueltas con una temática que nos parece súper interesante, porque nosotros, en particular desde Informate Salta, venimos hace rato planteando una problemática respecto a una empresa muy importante, prestadora de lo que es el servicio de gas en toda la provincia y en varias provincias del país. Dependemos de una única provincia. Como depende de un control nacional, nadie controla mucho en Salta. Y bueno, en la Cámara de Diputados, Adrián Valenzuela, que nos acompaña, ha tomado con fuertemente este tema en sus manos para ver si logramos una solución. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo te va, Federico? Gracias por la invitación. Es real lo que mencionás y no es una cuestión de un solo sector. Nos afectó y particularmente en medio de la pandemia a todos los salteños. Se cerraron todas las instituciones y es entendible porque era una normativa sanitaria. Paulatinamente se fue retomando de cierta manera la atención al público. La empresa Gasnor nunca retomó la No se habrán atención. enterado, quizás siguen. Pero es que, y recién lo charlábamos fuera de aire, no hay a quién reclamarle. El único reclamo que el salteño y la salteña pudo hacer es a través de un vidrio, golpeando la puerta, y salía un guardia de seguridad que con la mejor de las sonrisas trataba de explicar que se utilicen las plataformas tecnológicas. Yo utilicé las plataformas tecnológicas. Y no andan. Son entre 5 y 7 pasos para obtener una respuesta. En medio de esos 5 o 7 pasos, cambiando de acá para allá, se te corta o directamente dice arranque nuevamente. O sea, no hay a quien, sinceramente, reclamarle lo que está pasando y se vulneran derechos, ¿no? Desde 1992 maneja el gas de 5 provincias del norte argentino y ellos no te preguntan o no le preguntaron al salteño o la salteña de dónde saca la plata en plena pandemia para pagar el servicio. El servicio se pagó. No estamos hablando de un mal servicio, pero estamos hablando de que se hicieron y hay registros de hasta dobles facturaciones. En plena pandemia, uno intentaba pagar la boleta y le decían, no, usted debe una. No, pero no debo ninguna boleta. Bueno, vaya y reclame el 0800. Es imposible a través del 0800. Vaya y reclame a través de las plataformas digitales. Es imposible las plataformas digitales. Entonces, alguien tiene que cambiar la forma del respeto que tienen que tener para con los usuarios. Bueno, otro tema, Adrián, que me parece importante también. Hay una situación de déficit habitacional, hay una ley de alquileres que no funciona, hay mucha gente que vive en situación de hacinamiento, ¿no? 2 o 3 familias por casa porque no tienen dónde alquilar, no les alcanza. Inquilinos o dueños de propiedades que ven que con esa ley salen perjudicados. En el medio también una propuesta de solución de entregar lotes, pero me parece que no viene funcionando tan fluidamente como había sido de alguna manera la propuesta, ¿no? De entregar lotes en capital, en el interior. Yo creo que podría serte simplista respondiendo a la pandemia, ha ocurrido. No, pero ya dejan de ser pretextos porque hay una situación difícil que atraviesan los salteños y las salteñas. Se calcula, yo tengo datos que difieren con los del ingeniero Camacho, que trabaja minuciosamente. Muy bien laburando. Sí, minuciosamente en las problemáticas de obras públicas y también dependen junto a tierra y bienes de la provincia de este plan. Pero realmente yo tengo entendido que son entre 70.000 familias en un déficit habitacional. 70.000 familias. Lo que me decía el ingeniero Camacho son entre 55 y 60. En números más, números menos, hay una realidad que hoy no encuentra solución. Hace un par de meses atrás aprobamos también a través de un proyecto que he presentado la expropiación de terrenos. No hay terrenos en Salta. Y claro, en la capital es muy difícil. En capital se logró expropiar terrenos en la zona sureste de la ciudad de Salta,
Hubo algunas dimes y diretes que estaban en cercanías del vertedero San Javier, que no es así, se respeta la línea ambiental, 500 metros, pero es una solución habitacional para alrededor de 1.300 familias. 1.300 familias. El tercer tema, digamos, dentro de lo que nos interesaba a nosotros plantearte, son temas que atañen, ¿no?, al vecino, al ciudadano, es una cuestión de el transporte. Taxistas que volvieron a salir, es decir, reclamar licencia veinteañal, reuniones con la MT, ¿cómo? Vos sabemos que si hay un tema que manejas muy bien es el tema, la temática del transporte. Tema eterno y a modo personal creo que es una deuda de estos últimos años particularmente, porque hasta el 2018-2019 más o menos se iban articulando lo que son las entregas veinteañales. En estos últimos años creo que no hubieron entregas para el compromiso que asumen los laburantes del volante. Hay que acelerar tiempos con la Autoridad Metropolitana del Transporte. Yo he charlado en varias oportunidades con su presidente, Marcelo Ferrari. Con Marcelo se ha expuesto esta situación, pero también la respuesta fue: ¿cómo avalamos que están trabajando hace más de 20 años? Hay registros, hay cuadernos hasta municipales, no es tanta la burocracia. Y nos decía ya para terminar que vos con tu radio salís, recorres, ¿cómo ves la situación en los lugares que uno normalmente por ahí decía no transita? Conocer lo que pasa en los distintos barrios de la ciudad, qué dice la gente, cómo ves el ánimo de la gente. La gente, vos sabés que es para analizarlo, ¿no? Porque no sé o no logro determinar si está triste o es una mezcla de tristeza con enojo y descreimiento total. No se cree en la clase política. Pero ninguna de las tres palabras, o tristeza, o enojo, descreimiento, nada positivo. No. Y lamentablemente se siente el hambre, la necesidad. Me dicen, yo tengo la posibilidad de tener contacto con diferentes actores sociales, con gente común, con el laburante. Se la rebuscan como pueden para la comida del día. Es lamentable la cantidad de comedores que están en los barrios. Es lamentable, Federico. Uno trata de dar una mano a todos los comedores. Si uno se pone a pensar, sí, pero la mamá y el papá cobran un subsidio, uno no ayuda o no aporta a nadie y a nada. Pero las criaturas no tienen la culpa ni responsabilidad de los errores de los adultos. Pero es triste lo que pasa en los barrios. Es triste. Los niños y los viejos, Federico, Los que más lo sufren, son ¿no? los que más lo sufren. Muchísimas gracias, Gran. Gracias a vos. Bueno, y vamos al cierre del programa de hoy. Transitamos el mes de agosto y llegamos al final de este Sin Vueltas, invitándolos como siempre todos los domingos a partir de las 21:30 horas y con sus repeticiones día lunes y miércoles. También, como siempre, la invitación extensiva a seguir todo lo que acá tratamos y todo lo que ocurre minuto a minuto en nuestra provincia en nuestro portal www.informatesalta.com.ar. Y si le gusta escuchar la radio, la mejor información la puede encontrar en CNN Salta 94.7, allí con la programación nacional desde tempranito en la mañana y luego de 8 a 11 con la mañana de CNN con la mejor agenda local con un equipo periodístico de primera. Los esperamos la próxima semana.